Gracias, Padre. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos en este tiempo por la oportunidad que nos das de estar en este día. Te pedimos que seas tú quien traiga sabiduría a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos recibir, Padre Yahweh, tu palabra y no solamente ser oidores, receptores de tu palabra, sino que seamos hacedores, Padre Yahweh, de ella. Que nos des la sabiduría y el entendimiento, que seas tú hablándonos, Padre Yahweh, a través de tu palabra, la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 21. Vamos al libro entonces de Éxodo capítulo 21. Vamos a Éxodo capítulo 21. Y estamos ahí, vamos a guardar lugar. Vamos a hacer un pequeño resumen de Éxodo capítulo 21 y de los demás de los demás capítulos. Vemos una de las cosas que nosotros podemos mirar es el capítulo 21 del versículo 1 y abarca hasta el capítulo 24 del versículo 18. Parte de lo que estaremos mirando algunas cosas ahí y nos enfocaremos más en algo otras. Pero vemos que entonces Mishpatim significa lo que son juicios, y por lo que hay diferentes tipos, vamos a llamarle, de leyes dentro de la Torah o establecidas dentro de la palabra, que son de carácter número uno, que nosotros podemos mirar que son de carácter moral o de carácter social, que vemos la relación que es entre el prójimo o cómo poder relacionarnos. Si vemos una de la introducción que el Padre empieza a hacer una relación entre los mandamientos o las ordenanzas que le empieza a dar al pueblo, pero parte de todos ellos vemos que es la introducción de cómo llevarse o cómo relacionarse uno con el otro, con el prójimo, para que pudieran tener una relación uno con el otro. Ahora, que es de carácter, vamos a llamarle que de carácter moral, y cómo poder vivir con el prójimo. A diferencia de otros mandamientos que se le conocen como Hog, que vienen de la misma palabra Joquín, que es algo que muchas veces Elohim nos pide que hagamos, o que no necesariamente es algo de lógica o que no es de un entendimiento, de una lógica propia, para poder obedecerlos, que tal vez para nuestra explicación tal vez no hay una lógica cómo poder guardarlos y cómo poder hacerlos, mas sin embargo cuando tú y yo los guardamos y hay mandamientos que el Padre nos pide, esa misma manera trae bendición o vienen a traer bendición para nuestras vidas. Ahora, hay otros que se le conocen como Edot, que es un tipo de testimonio para Elohim y para todos, vamos a llamarle, para los demás, vamos a llamarle, no simple es como un testimonio que tú y yo cargamos dentro de Elohim, pero que es un testimonio que damos a través de nuestras vidas para otros. Ahora, Éxodo capítulo 21, al capítulo 24, versículo 18, y me voy a pegar un poquito a mis apuntes, vemos que es la primera parte, una de las cosas que nosotros podemos mirar dentro del capítulo 21, vemos que son las leyes acerca de los siervos, las penas de crímenes contra otros, compensación, daños causadas por uno contra el prójimo. En el capítulo 22 vemos a las leyes de restitución. En el capítulo 23 vemos acerca de las leyes de la tierra de descanso, leyes sobre los días santos. En el capítulo 24 vemos el relato de Moisés subiendo al monte y recibiendo lo que era la Torah o los mandamientos a las instrucciones. Vemos que hay tres cosas que nosotros podemos resaltar en el versículo 12, el capítulo 24, que número uno es que Yahweh manda, vamos a ir rapidito, Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, dice, sube a mi monte, dice, y quédate ahí, dice, porque yo te voy a dar las tablas, dice, de piedra, dice, con las leyes, dice, y los mandamientos, dice, los cuales he escrito, dice, ¿para quién? Para instruirlos. Entonces vemos que los mandamientos y las instrucciones eran no solamente las leyes que nosotros conocemos como la Torah, o que eran los mandamientos que se le conocen como mitzvot, o sea, todo lo que Yahweh estaba relacionando acerca para el pueblo, era para Yahweh poderle enseñar al pueblo cómo vivir una vez que ellos habían salido de la esclavitud en la que ellos se encontraban, y una vez que ellos estaban siendo libres, todos los mandamientos que Yahweh les empieza a relatar, aún aquellos que nosotros podemos mirar que eran acerca de las leyes de esclavitud, no era otra cosa, muchas veces para nuestro entendimiento, cuando hablamos acerca de la esclavitud, automáticamente vemos daño, prejuicio y muchas cosas, porque es lo que hemos mirado a lo largo de los años. Mas sin embargo, las leyes
para los siervos o para los esclavos que Yahweh estaba estableciendo, no era de la manera en que nosotros vemos que era como sojuzgarlos, oprimirlos, o que alguien estuviera sobre arriba de alguien más y sojuzgándolo y oprimiéndolo, como ellos habían estado donde en la tierra de Egipto. Mas sin embargo, los mandamientos que Yahweh les estaba entregando era para que ellos pudieran ser de la mejor manera, y de la manera que ellos fueron tratados, ellos no fueran a tomar a los demás que ellos iban a tomar por esclavos, o en su momento los tendrían como esclavos, no fueran a ser como los habían tratado ¿dónde? En el pasado. Porque era algo muy reciente que ellos habían vivido. Y sabes, muchas veces nosotros también tenemos que entender eso. Muchas veces, ¿qué es aquello que viene y sana y restaura nuestras vidas, nuestros corazones? Entendemos que es la palabra. Y muchas veces, y no quiero entrar en esta parte, pero muchas veces sucede de lo mismo en las áreas de nuestras vidas. Muchas veces cuando no hemos sanado esas heridas en nuestras vidas, en nuestros corazones, etcétera, etcétera, muchas veces venimos y tratamos a los demás de la manera en que nosotros fuimos tratados. Y precisamente lo que Yahweh deseaba evitar, que para que ellos no fueran a ofender o no fueran a tratar mal a una persona que estuviera al cuidado de ellos, Yahweh les empieza a dar todos estos mandamientos para que ellos no fueran a ser como los habían tratado ¿dónde? En la tierra de Egipto. Todo era por el cuidado y por el amor hacia quién, hacia el prójimo. Eran leyes morales, cómo tenían que conducirse el unos con el otro, y no solamente era la relación el uno con el otro, el prójimo, cómo poder convivir los unos con los otros sanamente, sin sobrepasar los límites, vamos a llamarle de esa manera, pero todo era cuidado para quién, para las personas. Ahora, vemos entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que Moisés, dentro de este capítulo que nosotros podemos mirar, o dentro de esta porción, hay 53, vamos a llamarle mishpatim, que significa que son, vemos que la palabra mishpatim significa que son juicios, o que eran decretos que Moisés estaba enviando para el pueblo. Se le conocen que eran como alrededor de 53, a lo mejor dicho en 53, mishpatim, o juicios que eran de tipo de carácter o de leyes, cómo lidiar o cómo tratar al prójimo si había una clase de conflicto. Y esto era parte de lo que era el carácter, y esto viene a formar parte del carácter de quién, de nuestro Padre. Porque ¿quién es el que gobierna con justos juicios? Entendemos que es quién. Es Él. ¿Quién estaba dando estos mandamientos y quién estaba dando estas leyes? Él mismo las estaba dando a quién, a Moisés, para que se le entregara al pueblo. ¿Quién es el dador, vamos a decirle, o quién es el dador de todas esas leyes, y quién sabe juzgar rectamente, íntegramente? Vemos que son de parte de quién, de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo compartir o cómo era poder compartir con los demás, de involucrarse los unos con los otros de una manera desinteresada, de poder enseñar, de poder instruir? Sabes, el que Moisés hubiera estado para enseñar y para instruir el pueblo era para que el pueblo supiera conducirse, cómo el pueblo pudiera vivir unas vidas bendecidas, cómo poder tratar a los demás, cómo poder tratar al prójimo. Ahora, si eso lo vemos en relación, vemos que en el capítulo 20 Yahweh empieza a relatar los mandamientos, los 10 mandamientos, las instrucciones para quién, para el pueblo. Pero vemos que el capítulo 21 viene a ser una continuación de lo que Yahweh había entregado ¿dónde? En el capítulo 20. No eran que muchas veces hablamos si de una perspectiva, muchas veces se ha hablado, se ha dicho que no hay mandamientos que se tienen que guardar, porque los mandamientos ya quedaron abolidos, ya no hay que cumplirlos, porque el Mesías o Yeshua vino a ser el fin de la ley de la Torah, y él clavó la ley vamos a decirle, en el libro de Gálatas sobre el madero. Pero sabes, son traducciones que fueron dadas erróneamente. Cuando la palabra dice que el Mesías vino a ser el fin de la Torah, o vino a ser la meta, mejor dicho. ¿Qué es lo que vino a hacer el Mesías? Vino a llevarnos a la meta, que es la Torah o la enseñanza. Recordemos que esa Torah o esa enseñanza, cuando hablamos de Torah o enseñanza, entendemos que es ¿quién? Yeshua. Dice Juan capítulo 14, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó en ¿quién? Entre nosotros. Ahora, la ley vino a llevarnos a ¿quién? Al Mesías. Vino a ser el cumplimiento, vino a ser el fin. No significa que vino a ser el fin de la Torah o de los mandamientos y que ya no hay que cumplirlo, porque si no sería algo erróneo lo que está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, porque yo no vine a abolir ni vine a quitar nada, dice, sino al contrario,
vine a cumplirla. Dice, y de cierto les digo, dice que hasta los cielos y la tierra dejen de ser, dice, ninguna palabra que está escrita en esta palabra, dice, dejará de ser. Dice, y se me fue la parte, dice, y bienaventurados serán aquellos, dice, o grandes serán aquellos que los enseñen. Pero más sin embargo en ninguna parte dice que los mandamientos fueron quitados. Ahora, cuando el libro de Gálatas nos habla, dice que él clavó las leyes, ¿sabes? Hay diferentes conceptos que tú y yo podemos mirarlo. Estaba lo que tú y yo conocemos como es la ley o la Torah de Yahweh, y estaban lo que eran leyes o mandamientos y enseñanzas acerca de ¿quién? De los hombres. Y cuando muchas veces Pablo estaba hablando de la ley, nosotros podemos decir, ay, bueno, es que estaba hablando de la ley. Y decimos, ah, bueno, ¿de qué ley Pablo estaba hablando? ¿De la Torá o de los mandamientos dados por los hombres o interpretaciones dadas por quién? Por los hombres. Porque si Pablo hubiera estado hablando acerca de los mandamientos de la Torá, Romanos no diría, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es mala? Dice, de ninguna manera. Entonces ahí estaríamos diciendo que Pablo se está equivocando en algo. Porque si Pablo en algunas cartas está diciendo que la ley, no hay que seguir la ley, pero estaba hablando acerca de las tradiciones o los mandamientos de quién? De los hombres. Cuando Yeshua vino, dice, hipócritas, dice, porque ustedes invalidan, dice, la ley real o la Torah real, dice, a causa de las tradiciones de quién? De los hombres. Porque dice Yeshua, dice, porque todo lo que les digan, dice más, todo lo que les digan ellos que hagan, dice que esté escrito en la ley de Moisés, eso háganlo. Mas todo lo que ellos digan y hagan, dice, no hagan conforme a ellos, dice, porque aún ellos ponen cargas tan difíciles que ni ellos mismos pueden cumplir. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Porque la conclusión que también llegaron en el concilio del libro de los Hechos, si no me quiero desviar del punto, en el concilio del libro de los Hechos, es cuando ellos cuando estaban estando muchos viniendo a los pies y a los caminos del Mesías, muchos de ellos, una de las cosas que estaban ahí escritas era que Pablo era perseguidor de quién. A veces hablamos que era perseguidor de los gentiles, y no era perseguidor de los gentiles, era perseguidor de quién, de los judíos. Porque hasta ese entonces había un edicto por las escuelas de Gilel y Shammai que estaban establecidas desde mucho tiempo atrás y que predominaba una escuela principal de ellos, no estaba permitido que los gentiles pudieran entrar en una sinagoga o en una, vamos a llamarle en una sinagoga, no estaba permitido. ¿Y dónde eran torturados todos ellos? En las sinagogas. Sin embargo, no estaba permitido que ellos pudieran entrar. Por lo tanto, los que estaban siendo perseguidos, ¿quiénes eran? Eran los judíos que parte de ellos estaban viniendo al conocimiento y a la verdad de quién, del Mesías. Y cuando todas estas cosas, al concilio que se llegó en el libro de los Hechos, le dijeron, bueno, llegaron a la conclusión, dice, de que no se les iba a oprimir a los gentiles, de que se abstenieran acerca de ciertas cosas, porque la conclusión de ellos dijeron, porque al final, dice, siempre habrá alguien que les enseñe acerca de la ley de Moisés. Y en otras palabras, para poderlo resumir, ¿sabes una cosa? Es como si tú y yo lo aplicáramos a nuestras vidas. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, ¿a cuántos de nosotros, y si se nos hizo, tampoco no sea para que lo hagamos nosotros también, pero cuántos de nosotros se nos tuvo que presionar? Y no estoy hablando de lo que es enseñar, instruir y corregir. No estoy hablando de eso. Pero estoy que cuando muchas veces llegas, cuando yo llegué, nadie me dijo, es que tú estás mal, tú tienes que cambiar tu vida, tú tienes que dejar eso, tú tienes que dejar lo otro, tú tienes que hacer esto, tú tienes que dejar ciertas cosas. Si yo lo hubiera sentido así, tal vez, no lo sé, solamente el Padre sabe, yo hubiera dicho, uy, no me exigen muchas cosas. Pero cuando yo llegué, a la medida que yo iba escuchando la palabra y la iba guardando aquí adentro en mi vida y en mi corazón, esa palabra empezaba a producir un cambio y empezaba a producir un fruto. Y cosas que yo miraba que no eran pecado, ahora las miraba que eran pecado. Y cosas que yo hacía que pensaban que no eran malas, me fui dando cuenta que no les debería de haber hecho o que no les debería de estar haciendo porque era pecado. Porque esa palabra viene y cobra vida, ¿dónde? Dentro de nosotros. La palabra en el libro de Hebreos 4:2 dice, porque su palabra es viva
y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? De nuestros corazones. ¿Y qué es lo que esa palabra empieza a hacer? Empieza a producir un fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y a esa misma medida, mi vida iba siendo cambiada. Por eso la misma palabra dice que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, sino tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Porque si simplemente soy un oidor y simplemente lo escucho, pero no practico y no hago nada de ella, de nada me sirve conocer toda la palabra o la Torah si no la practico y no la vivo. Porque no es el oidor, sino es el que la practica. Por eso la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5, aquí habla acerca de aquellos que son maduros, es decir, los que por la práctica, dice, tienen ejercitado el discernimiento entre lo que es lo bueno y es lo malo. Dice, los que por la práctica lo han ejercitado, esos vienen a ser ¿quién? Los maduros. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Aprender a ejercitar o aprender a poner por obra la palabra del Padre. Es como cuando una persona, si va a un gimnasio, ¿qué es lo que hace una persona cuando va al gimnasio? ¿Hacer qué? Ejercicio. No va para estar sentado, sino que va para ¿qué? Para ejercitar, para que a la medida que esté ejercitando y tomando las pesas y etcétera, etcétera, sus músculos empiezan a ser ¿qué? Ejercitados, empiezan a ser fortalecidos. Lo mismo sucede también con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a ejercitar la palabra para que nuestras vidas estén preparadas, estén capacitadas y estén ejercitadas. Tenemos que aprender a practicarlas, ¿cuánto lo entendemos? Porque si simplemente nada más la tengo y la veo, pues nada de lo que está aquí está acá. Y hay muchos que decimos, y a veces decíamos, dicen, no te preocupes por lo que hablas de lo que hablas de hablar, lo que hablas de decir, sino que Él pondrá las palabras donde, en tu boca y en tu corazón. Pero ¿qué va a poner si yo no he leído nada y no está aquí? Si la palabra dice que de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Pero si la palabra no está aquí escrita, pues ¿de qué es lo que va a salir? Tenemos que aprender a ejercitarla. Y tenemos que aprender a escudriñarla para ejercitarnos, para prepararnos. Ahora, esa era la medida que ellos cuando fueran escuchando la palabra, pues sus vidas iban a estar recibiendo el cambio, la enseñanza y la instrucción, y que poco a poco iban a estar siendo que sus vidas cambiadas, a la medida que ellos se fueran congregando o reuniendo, ¿qué es lo que iba a pasar con sus vidas? Iba a empezar un cambio de la palabra, porque iban a empezar a escuchar lo que estaba escrito en la ley de ¿quién? De Moisés. ¿Y qué estaba escrito en la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Aún si muchas veces decimos, bueno, es que ya no hay palabra, ya no hay mandamientos que tengamos que guardar, entonces, ¿qué hacemos con la cita, con el verso del libro de los Salmos? Dice que cualquiera que hace oídos sordos para no escuchar su ley, la oración de aquel hombre también es abominable. Entonces, si yo digo que no hay mandamientos, que no hay Torah, recordemos que sus mandamientos es la palabra Torah y que suena tal vez como muy judío, que tú lo puedes pensar y decir, es que es eso de Torah. No es otra cosa que si tú te vas a la Concordancia Strong, que es un libro de estudio, una enciclopedia de estudio, y si tú te vas ahí y buscas la palabra Torah, te da la definición. ¿Cuál es la definición de la palabra Torah? Significa enseñanza, instrucción y orientación. Y esa palabra Torah proviene de una palabra de raíz que significa yará, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. Ahora que si tú tomas esas dos cosas de la palabra de raíz y de la palabra Torah, tú sacas una conclusión, que cuando tú recibes la Torah, tú estás recibiendo enseñanza, instrucción, orientación para poder acertar y dar en el blanco. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos deseamos acertar y dar en el blanco? Porque si tú miras, hay una cita, creo que es el libro de Oseas, dice, porque Efraín se ha vuelto como arco engañoso. ¿Qué significa como arco engañoso? Un arco defectuoso. ¿Qué significa un arco que tiene defecto? Es un arco que no puede acertar y no puede dar en el blanco. ¿Y quién es Efraín? Dice, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? Dice, ¿cómo podía abandonarte, oh Efraín, si tú no me conociste?
¿De quién estaba hablando? De todos nosotros que nos habíamos perdido en parte de esa división y que el Mesías vino a predicar el Evangelio a todas las naciones. Porque dice la palabra que los suyos había venido y los suyos no lo recibieron. Mas la ciudad que se encontraba sentada, Isaías capítulo 9, versículo 1, dice, la ciudad que se encontraba en tinieblas, dice, vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos. El mensaje de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Dice que se encontraba y empezó a hablar a los que se encontraban al otro lado del Jordán, a Galilea de los gentiles, a todos aquellos que se habían dispersado entre las naciones que eran parte del pueblo de Israel. A ellos vino a predicar el mensaje. Y por eso el mensaje del apóstol Pedro, creo que es Pedro, dice, porque a vosotros hablo, expatriados y peregrinos de Ponto Galacia. ¿A quién les estaba hablando? Dice, porque a ustedes hablo, expatriados. ¿Qué significa un expatriado? Una persona que pertenece a un lugar, pero que salió de ese lugar o de ese país, que pertenecía o era parte de una herencia o que tenía una herencia y que salió de aquel lugar. A ellos dice, porque no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el mensaje de Yeshua, esa fue la misión que vino a hacer Yeshua sobre esta tierra. Y cuando hablamos de Yeshua estamos hablando de Jesús. Dice, porque dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a quién les vino a buscar? A todos nosotros que nos habíamos apartado, que nos habíamos alejado del plan y del propósito de ¿quién? Del Padre. Y ahora guardémoslo esto en mente, parte de lo que estuvimos escuchando. Ahora, una de las cosas que vemos es que Moisés entonces vino a establecer o vino a darle 53 mandamientos o juicios que eran de carácter o de tipos de leyes, de cómo tratar con el prójimo si había un tipo de conflicto. Y esto era parte del carácter. Miramos que era parte del carácter de nuestro Padre. Aún si hay algo malo, el Padre, ¿sabes?, enseña, a pesar de que ellos salieron, y aquí es donde el Padre empieza a tratar ciertas cosas. Vemos que el Padre les empieza a enseñar, a pesar de que ellos habían salido de la tierra de Egipto, venían a ser esclavos, y se les enseña cómo tratar ¿a quién? A los demás. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dice la palabra? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno de los principales mandamientos que tú y yo encontramos. Entre los 10 mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si tú ibas a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo tenías que comportarte con aquella persona que tomabas como siervo, como tomabas como esclavo? Porque una persona que era tomado como esclavo venía a ser como parte de la familia. No era en el concepto de que ahora decimos, bueno, yo tengo un esclavo y yo lo voy a tratar como yo quiero y como a mí me place, porque al final de cuentas yo soy su amo, yo soy su dueño. Y lo voy a tratar, no importa cómo lo trate, pero él se tiene que aguantar el trato. Porque él es esclavo y yo soy el amo. Y no era así en el concepto hebreo. Sino aquel aún, la palabra que tú y yo vemos como siervo, dice, y vendrá a ser siervo. Algunas otras traducciones dicen, vendrá a ser esclavo. La palabra, ambas traducciones están en lo correcto. Tanto siervo como esclavo. Viene a ser en el contexto hebreo, la palabra en el hebreo significa ebed. E-B-E-D, ebed, que significa esclavo o siervo o jornalero. Eso venía a ser una persona esclava. Venía a ser un siervo, un esclavo y un jornalero ¿de quién? De aquella persona. Y no era por un tiempo, vamos a llamarle por tiempo, sino que no era como ahora que tú y decimos, una persona que trabaja para alguien más, un jornalero, tiene tal vez 40, 30 horas, 80 horas, etcétera, etcétera, y una vez que cumple su tiempo o da más de su tiempo, se le paga tiempo extra y ya termina su tiempo extra y termina sus horas laborales, y ¿qué es lo que pasa? Se regresa y se va a su casa. En los tiempos antiguos no era de esa manera. Una persona que era siervo o era esclavo se quedaba por aquel tiempo en la casa de aquella persona. Estaba a disposición de la persona, pero no porque estaba a disposición de la persona significaba que le iban a tratar diferente, sino que el trato que recibían ellos venía a ser como un trato dentro de la misma familia. Ahora, dice la palabra, ¿qué dijo Yeshua? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Yeshua, dice, ¿oíste que fue dicho? Dice, amar a nuestros enemigos. Dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, amar ¿a quién? A vuestros enemigos y bendecir ¿a quién?
a quien los maldicen, orar por los que nos persiguen, etcétera, etcétera. Y dice, y que aún no esperemos de nada a cambio de los demás. ¿En qué vemos reflejado el amor al prójimo? En que no importa si alguien te ofendió y si te hizo daño, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Amarlo, bendecirlo. Aunque nos hayan hecho y que nos hayan ofendido, ¿a cuántos? Yo creo que todos hemos pasado en algún momento. ¿A cuántos nos han herido y nos han ofendido en algún momento de nuestra vida? Ay, nadie. Qué suerte la mía entonces. No se cree. Entonces soy el único que le ha pasado, que no se cree. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna circunstancia. Que tal vez o nos ofendieron, nos hicieron algo, etcétera, etcétera. O hablaron mal de ti, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tú haces? ¿O qué es lo que tenemos que hacer cuando tú llamamos? Bendecir, amarlos, porque en eso vemos reflejado el amor de ¿quién? Del Padre en nuestras vidas. Porque cualquiera que no ama a su hermano, no le ama a ¿quién? A él, y es ¿qué? Un homicida. Fíjate, entonces si decimos que nosotros amamos al Padre, ¿cuántos amamos al Padre? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Amar al prójimo. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. Entonces hay algo ahí como que no funciona muy bien. Porque si yo digo que yo amo al Padre, pero no amo a mi hermano, y lo odio tal vez dentro de mi vida y de mi corazón, significa que ya hay algo erróneo. Porque dice la palabra, dice que esa persona se convierte en ¿quién? En un homicida. ¿Sabes? Los principios y los mandamientos que el Padre Dios, ¿sabes? Los llevó más allá de nuestra comprensión de simplemente leerlos. Porque cuando tú y yo vemos aún dentro de la palabra, y si no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y nosotros decimos, bueno, yo no codicio a nadie. O no codiciarás nada de tu prójimo, pero dice la palabra, más cualquiera que ya lo pensó, ya en otras palabras, ya pecó. Ya la codició o ya codició. Porque va conectado ¿a dónde? A nuestra mente. Ya no es simplemente de leerlo, sino que ahora va conectado ¿a dónde? A nuestra mente. Con el simplemente hecho de a veces pensarlo, dice que ya lo hicimos. Y la palabra la palabra nos enseña de poder tener una comprensión de justos juicios, vamos a decirlo de esa manera. Dice la palabra, no devolviendo mal por mal. ¿Y cuál es la filosofía del hombre? Es que tú no sabes, hermano. El plato frío se come mejor. Ahora, ¿qué significa eso? Que la vas guardando y la vas guardando. Si no lo saben, se los voy a decir. La vas guardando y la vas guardando. Y cuando menos se lo espera, vámonos. Y eso es maquinar y pensar. ¿Y de dónde provienen todos esos pensamientos? No del Padre. Esos pensamientos provienen del enemigo. No, me ofendió, pero no te preocupes. Un día me la va a pagar. Y la gente lo espera y lo espera y lo espera hasta el momento preciso para ofender, para herir o para hacer algo en contra de quién, de los demás. Y la palabra dice, no devolvamos mal por mal. Porque dice la palabra que tú y yo fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Tú y yo fuimos creados para bendecir la vida de otros, no para maldecir la vida de otros. Por lo tanto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquella que sea para edificación. Esa es la palabra que tú y yo tenemos que hacer. Si no hay algo muy productivo que podamos decir, pues mejor calladito nos vemos mejor. Porque una vez que decimos de las cosas, no hay manera de que las podamos que regresar. Una vez que soltamos y decimos, no te preocupes, pero el daño ya lo hicimos, ya lo ocasionamos. Lo que yo te hice sentir, pues ya te lo hice sentir. No es como que diga, no te creas, hermano, ya.
brothers, hermanos, y ya seguimos adelante. No, ya lo que te hice sentir, ya te lo hice sentir. Y se dice muchas veces que porque, y es más, si tú le quieres agregar, dice la palabra que tenemos que hacer restitución. Y parte de esto, la palabra también nos enseña a hacer restitución. Y tú dices, bueno, ¿cómo voy a restituir el daño que ya hice? Tal vez cuando es monetario, cuando es un daño a una propiedad ajena, tal vez puedes restituir, pero tú dices, cuando tú ofendiste, cuando tú heriste a la vida de una persona, ¿cómo haces una restitución? Hacer o dejar el estado de esa persona mejor de lo que estaba. Si te herí y tú estabas en esa condición, yo tengo que hacer algo por ti para dejar tu ánimo mejor de lo que ya estaba en ese entonces. Y eso a veces cuesta. ¿Y sabes por qué cuesta? Porque muchas veces nos cuesta el reconocer que ofendimos y que hicimos mal. Y digo, si yo no lo hice con la intención de ofender, pues el que se ofendió, pues yo qué, o ella que se ofendió, pues sí, pero fue un daño que al final de cuentas ocasionamos. Y eso se ve reflejado en el amor a ¿quién? A nuestro prójimo. ¿Por qué lo digo? Porque venimos de una cultura muchas veces en la que sí se nos ha enseñado. Y porque sí se nos educó, se nos enseñó, y etcétera, etcétera. Y muchas veces así actuamos y así nos comportamos. Y la palabra dice que no devolvamos mar por mar a ¿quién? A nadie, sino que aprendamos a bendecir la vida de ¿quién? De nuestro prójimo, de nuestro hermano. Ahora, vamos a Romanos capítulo 13. Fíjate, bueno, ya es parte de lo que miramos. Dice, no debáis nada a nadie. Dice, sino amaos los unos a los otros. Dice, porque el que ama a su hermano, dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿quién? La ley. ¿En qué se ve reflejada la ley? O la Torá. ¿En amar a quién? A mi prójimo. ¿De qué me sirve tanta ley, tanta enseñanza, tanta instrucción, si no tengo el amor? Pablo decía, dice, porque si tuviera todos los dones, y porque tuviera tanto y tanto y tanto, dice, pero si no tuviera el amor, nada soy, simplemente sería como un címbalo que retiñe. Porque ¿qué es lo que tenemos que tener? El amor. Porque la Torá se ve reflejada ¿en quién? En el amor. El amor de Yeshua, ¿en qué se vio reflejado? En que nos dio su Torá y su enseñanza para que nos conduciéramos y pudiéramos conducir nuestra vida de una mejor en la que estábamos. Para que, dice, esta será vuestra sabiduría delante de los ojos de ¿quién? De las naciones. En eso se ve reflejado el amor. ¿En qué Yeshua nos amó? ¿O en qué el Padre nos amó? Que nos entregó sus leyes, sus mandamientos. Muchas veces he escuchado a gente que ha dicho, no, es que sus mandamientos ya no existen. Y los mandamientos fueron dados al pueblo de Israel porque era un pueblo terco y de dura cerviz. Por eso el Padre les tuvo que enseñar sus mandamientos. No era con ese fin, sino era con el fin de que Él los había amado, y por el amor que Él tuvo a su pueblo les entregó mandamientos y leyes como ninguna otra nación tenía, para que por medio de esos leyes y mandamientos pudiera ser un pueblo bendecido y un pueblo prosperado, para que le fuera bien a ellos y a sus hijos y a su descendencia de ellos para siempre. ¿Quién diera mi ley? Dijo el Padre, dice, que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Cuál era el deseo del Padre? Que el pueblo pudiera tener un corazón que pudiera amar sus leyes y sus mandamientos. ¿Con qué fin? De que no solamente nos fuera bien a nosotros, pero a nuestros hijos y a la descendencia de ellos. Muchas veces decimos, bueno, es que yo deseo que me vaya bien, que le vaya bien a mi familia, que le vaya bien a mis hijos. Pero muchas veces, ¿qué estamos haciendo nosotros por guardar su palabra, su enseñanza y su instrucción en nuestras vidas? ¿Qué fue lo que sucedió con la nación en la cual tú y yo vivimos? Era una nación que tenía los mandamientos, que tenía los principios establecidos ¿de dónde? Del Padre. Dentro de las escuelas se oraba. ¿Y qué es lo que se fue haciendo? Poco a poco se fue dejando a Dios de un lado, de las escuelas, del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha sucedido con las escuelas últimamente?
matanzas, balaceras, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es nuestro deber como padres? Orar y bendecir la vida de ¿quién? De nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? De poner el nombre del Padre sobre la vida de ellos. Porque sabes, nunca sabemos, amado, cuándo las cosas puedan suceder. Pero si algo que siempre hacemos, y yo sé que muchos de ustedes también lo hacen, o si no es que todos, es oramos y pedimos al Padre por la vida de ¿quién? De nuestros hijos. Padre, que sean tus ángeles acampando alrededor de ellos, alrededor de su escuela, de su salón, y que todo geno de la maldad sea apartado sobre la vida de ellos. Y bendecir la vida de ellos. Que la sangre de Yeshua esté sobre sus vidas. Que sea como un cerco de protección alrededor de ellos. Porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, cuando vemos Santiago 2:8. Santiago capítulo 2, vamos para romper el hielo un poquito. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad, ¿qué dice la palabra? Dice, si en verdad cumples la ley, dice, cumples la ley real, o la palabra de nuestro rey, o la ley real, estas traducciones dicen de esa manera, dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la palabra? Bien haces. Dice, si en verdad, fíjate lo que está diciendo, si en verdad cumples la palabra, es como una pregunta ahí, dice, si en verdad cumples la palabra, ¿qué dice la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y bien haces. Ahora vamos a otra cita, Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley, y hablando de cuál es la ley, es la Torá, enseñanza, instrucción y orientación de nuestro Padre. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dice la palabra, dice, sabes, no se trata, o no es el tratarse solamente de memorizar la palabra, o la Torá, sino de escribirla en la tabla de nuestros corazones, para vivirla, para poder entender y poder entender que cuando tú y yo servimos a alguien más, estamos sirviendo al Padre. Sabes, cuando tú y yo servimos a la vida de otro, estamos sirviendo al Padre de la misma manera. Cuando tú sirves a una persona, dijo Yeshua, dice, quien quiera ser, dice el primero, será siervo de todos. ¿Quién nos habla de una vida de qué? De servicio. Y muchas veces no decimos servir. Y la palabra nos habla de servir, de dar nuestra vida aquí en servicio para quién, para Él, o de nuestro servicio para el Padre. Y sabes, cuando hablamos de servir, hablamos en muchas áreas, amado. No solamente estamos encajonando y decimos, bueno, es que dentro de la iglesia o el cuerpo del Mesías, somos todos nosotros. Si tú y yo nos movemos para allá, para afuera del estacionamiento, todo el grupo, y nos ponemos ahí, la iglesia no es esta. La iglesia la conformamos todos, ¿quién? Todos nosotros. Tú lo puedes mirar en el pueblo de Israel. ¿Quién vino a conformar la iglesia? Ellos estaban en el desierto, pero ¿quién era la asamblea? ¿Quién era la iglesia? Ellos. Todos los que se encontraban, porque significa la palabra iglesia, significa una multitud mixta de personas. O una multitud de personas. ¿Dónde era esa multitud de personas? En el Israel. Cuando salieron de la tierra de Egipto, ahí, si tú quieres llamarle, esa fue la primera iglesia. Si pudiéramos darle un nombre, ahí estaba hecha la primera iglesia. No fue en el libro de los Hechos, en el Hechos capítulo 2. Bueno, vamos a seguir ahí. 1:22. Dice, aquí está, entonces no se trata solamente de ser oidores, sino se trata de escribirlas en las tablas de nuestros corazones. ¿Para qué? Para vivirla, para practicarla, para ejercitarla y entender que cuando tú y yo servimos al prójimo, también le estamos sirviendo ¿a quién? Al Padre. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice que se engañan a sí mismos. Fíjate, ¿quién es el que se engaña? Nosotros mismos. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores.
dice que se engañan a sí mismos, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural, dice, en un espejo, dice, pues después de mirarse a sí mismo, dice, e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, dice, y permanece en ella, dice, no volviéndose, dice, un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, este será bienaventurado, dice la palabra, en todo lo que hace. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados en todo lo que tú y yo hacemos? Todos. Pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? No volvernos oidores olvidadizos, sino hacedores y practicantes de la palabra. Porque esa persona es la que es bendecida, o esa persona es la que alcanza la bendición ¿de quién? Del Padre. Ahora, vamos a Hebreos. Bueno, ya les leí Hebreos. Bueno, se los dije, no se los leí. Hebreos capítulo 5. Bueno, si quieren nada más apúntenle, ya lo hemos escuchado anteriormente. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Que nos habla quiénes son los que por la práctica tienen ejercitado el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Quiénes vienen a ser quién? Los maduros, los que vienen y practican la palabra o la instrucción del Padre. Bien, esos vienen a ser las personas maduras, los que los practican. Que sabes, cuando tú y yo perdonamos por un mal que nos hicieron, o venimos y perdonamos, esa misma palabra también es bendición para nuestras vidas. Porque cuando tú y yo aprendemos a perdonar, el Padre también abre las puertas para que para que tú y yo también seamos perdonados. Cuando tú y yo no aprendemos a perdonar, dice, perdonaos, dice, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone, ¿quién? A vosotros. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que aprender? A perdonar, porque en el perdonar, tú y yo miramos el amor reflejado o el carácter del Padre reflejado, ¿dónde? En nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo el Padre con nosotros? ¿O qué es lo que hizo Yeshua por nosotros? Él nos perdonó. Yeshua no vino y no dijo, bueno, hermano Juan, ya lo pesqué ahí, ¿verdad? O cualquiera que sea el nombre. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, es que usted no ha sido tan bueno, hermano, no. Pero el otro hermano que sí merece más mérito, al otro lo perdono, pero usted no. No es, porque dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de quién, don de Elohim. Porque somos hechura suya, creados ¿para quién? Para buenas obras. Si bien las buenas obras no nos dan la salvación, las obras hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos. Ahora vemos entonces que también la palabra nos habla, cuando perdonamos, vemos que entonces aprendemos a ser perdonados por el Padre. Dentro de las leyes o dentro de las instrucciones que el Padre da, y aquí voy a avanzar un poquito o resumir, vemos que dentro de las leyes dice la palabra que una persona cuando fuera esclavo, ¿qué es lo que pasaría con esa persona cuando fuera esclavo? ¿Tendría cuántos años tenía que permanecer con su amo? 6 años. Y el 7º año, ¿qué es lo que pasaría con él? Sería libre. Ahora, si tú y yo vemos parte de esto, dentro de las leyes eran 6 años y luego el séptimo año era una libertad completa, una libertad total. ¿Para quién? Para los que habían permanecido esclavos. Luego de esos, la palabra dice que un día para él es como 1000 años. Y si vemos que a los 6 años, sabes, desde el tiempo desde Adán o desde el principio de la creación hasta el tiempo actual, se habla que podríamos estar dentro de los 6 años o dentro del sexto milenio. Y durante ese tiempo sería un tiempo de ¿qué? De esclavitud, pero el 7º año sería un tiempo de reposo ¿para quién? Para todos ellos. Cuando una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo nos habla de nuestra redención y de nuestra libertad ¿con quién? Con el Padre. Hasta cuando esto no sea destruido, hasta cuando este cuerpo no sea destruido, sabes, no vendrá una redención completa y una total sobre nosotros. Porque dice que la carne no puede heredar las cosas espirituales. Por lo tanto, tiene que morir el cuerpo para que se resucite en un cuerpo celestial, dice la palabra. Creo que es el libro de Tesalonicenses, si no, ¿sí? Bueno, lo dejamos y no me lo corrigen. Pero vemos entonces que se nos habla de un tiempo de milenio, cuando el Mesías venga y comencemos a ser libres, porque Él nos enseñará
nos instruirá y nos enseñará que la Torah del Padre, que la escribirá donde en las tablas de nuestros corazones o nuestros corazones. ¿Sabes? Para resumir de esta parte, una de las cosas que se hacía con un esclavo, estaba lo que estaban los jueces, todo lo que representaban los jueces. Esos jueces se le conocían muchas veces como eran parte, como un tipo Sanedrín, los jueces que estaban a favor para dirigir unas cosas del pueblo con el otro. Y fueron los que daron las leyes, las instrucciones de cuando una persona tuviera que ser esclava. Cuando una persona era esclava, no era como los tiempos actuales, como tú y yo lo vemos. Era una persona que se quedaba todo el tiempo en la casa de ¿quién? De su amo. Y una vez que se cumplía ese lapso y ese tiempo de 7 años, el amo le decía, eres libre. Tú puedes irte. Los jueces así lo dicen, tú puedes irte, tú estás listo, porque así estaba escrito en la ley. Y él podía salir y tener esa libertad de haber pasado esos 6 años en esa esclavitud. Pero ¿sabes qué eran las cosas? Que los jueces, o mejor dicho, los amos, no eran la manera como nosotros pensábamos que trataran a los esclavos. Vamos a decirle muy bruscamente con la punta del pie que los golpeaban, etcétera. No. Eran personas que estaban a cargo de ellos. Cuando una persona tenía un esclavo, no simplemente le brindaba techo, comida, alimento, lo necesario que el siervo pudiera tener para poder estar en la casa de su amo. Y si tanto había sido el amor que el amo tenía y se lo había ganado tal vez al siervo, una vez que se llegaban esos 7 años, el amo le decía, eres libre. Y la palabra dice que si el amo o si aquel que era esclavo deseaba quedarse en la casa de su amo, se le perforaría su oreja con una lesna, con una punta de hierro, y se le pondría como una argolla, si no creo que era una argolla la que se le ponía dentro de la oreja, y eso representaba que ahora pertenecía a ¿quién? A un dueño o a otro amo. Había 2 maneras por la que una persona podía ser esclavo. Muchas veces porque la persona venía delante de los jueces y decía, ¿sabes una cosa? No tengo más alimento, no tengo más comida para poder sustentar mi casa, mi familia. No tengo. ¿Qué es lo que pasaba? Esa persona o esos jueces lo ponían a cargo de una persona o de un amo que le pudiera dar ese trabajo, o de siervo, para que pudiera proveer alimento para los suyos. Pero también dentro de las leyes que estaban escritas, la palabra también nos hablaba acerca de las leyes del robo. Cuando una persona era sorprendida en un hurto o en un robo. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando una persona era sorprendida en un robo o en un hurto, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Pues tienes que pagar. ¿Cómo vas a pagar? No tengo. ¿No tienes? Bueno, vas a la cárcel. No había cárcel. ¿Qué es lo que hacían? Lo ponían a cargo de una persona de integridad, de rectitud, que conociera, o de buen testimonio, si tú le quieres llamar. Y esa persona iba a ser siervo de él. ¿Y qué es lo que pasaba con esa persona? Era lo que tú y yo conocemos muchas veces hoy en día, era como una readaptación social. Porque ¿qué es lo que pasaba con aquella persona que había robado, que había hurtado? Al estar con una persona que era guardadora de Torah, de buen testimonio, de buen nombre, cada día, imagínate 6 años, vivir y convivir con esa persona. Cada día aprendería, escucharía, ejercitaría, guardaría la palabra, aprendería cómo guardar la palabra, y se llegaría el tiempo en el que tal vez, si tú lo quieres llamar 6 años, una readaptación, y cuando él salía, era una persona completamente diferente, no como el sistema judicial que muchas veces tenemos hoy. Porque había normas y había principios. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, esa persona había recibido una libertad. Ahora, para finalizar, yo quiero que tú le des la vuelta
a esa misma historia, pero que ahora lo veamos reflejado en nuestras vidas. ¿Sabes? La palabra dice que tú y yo éramos esclavos. ¿De dónde? Del mundo. ¿Quién vino a ser nuestro dueño y nuestro amo? Yeshua. Él vino a pagar. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos o esclavos. Recordemos que la palabra siervos es la misma traducción de esclavo, que es la palabra bet en el hebreo, más correcto. Dice, pero ahora que hemos sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos o esclavos de Elohim, tienen por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Elohim es vida eterna. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach. Ahora, éramos esclavos ¿de dónde? Del mundo todos nosotros. Y dice la palabra que ahora venimos y somos siervos ¿de quién? De Él. Automáticamente nuestro dueño y nuestro amo, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino a hacer un cambio. Ahora, dice, ¿o no saben, amados, que cuando se someten a algo, dice, son esclavos de aquel del que se someten, ya sea para obediencia o para desobediencia? Automáticamente cuando tú y yo estábamos en el mundo y hacíamos las cosas del mundo, automáticamente sin saberlo, sin pensarlo, éramos esclavos de aquello que nos sometíamos. Si nos sometíamos al enemigo, éramos esclavos ¿de quién? Del enemigo. Éramos esclavos del diablo, como podrían decir muchos. O sea, no, es que yo no. Sí, la palabra lo dice, aunque yo no quisiera, era esclavo ¿de quién? De Él. Quien gobernaba sobre nuestras vidas, ¿quién era? Era Él. Mas por la obra de Yeshua vino a surgir un cambio de dueño. Y ese dueño no es como el dueño que nosotros pensamos, que nos oprime, etcétera, etcétera, sino que es un dueño completamente ¿qué? Diferente, un amo completamente diferente, el cual está a cargo ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Y una vez que tú y yo recibimos una libertad, ¿por medio de quién venimos a recibir esa libertad? Por medio de Él, por medio de Yeshua. Venimos a hacer entonces nuestra esclavitud. Vemos entonces que ahora ya somos esclavos no del mundo, sino que ahora somos esclavos ¿de quién? De Él. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Y eso es lo mismo que sucedió con nosotros. Cuando una persona era sorprendida robando o en un pecado, porque era robo, ¿qué es lo que venía? Era llevado delante ¿de quién? Del Sanedrín, si tú le quieres llamar, o de los jueces. ¿Y qué es lo que decían? Pues eres deudor. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Cuando Yeshua vino, tú y yo fuimos sorprendidos ¿en qué? En pecado. Y éramos deudores. Y no teníamos la manera de cómo poder pagar. La única manera de poder pagar, pues cuando éramos deudores, era ser siervos y esclavos de aquel que había pagado el precio por nosotros. Por lo tanto, amado, queramos o no queramos, la obra redentora ya fue hecha. Dice, porque Él vino, dice, pagó el precio ¿de quién? Por nosotros, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. El sacrificio fue hecho. La obra ya fue hecha. Y automáticamente Él pagó el precio. Simplemente tú y yo tenemos que recibir. ¿Y qué es lo que pasa con nuestras vidas? Somos deudores. Y esa persona que era deudor estaba a cargo de una persona de buen testimonio y de buen nombre, si tú le quieres llamar. ¿Y quién vino a ser esa persona? Yeshua. En la que vivir una vida apegada a ese amo, a esa persona como eran los tiempos antiguos, lo que ocasionaba con esa persona deudora, ¿qué es lo que pasaba? Aprendía y era enseñado por su amo. ¿Qué es lo que sucede con la vida de cada uno de nosotros? Al venir a los pies de Él, nuestras vidas, tú y yo que éramos todos deudores,
venimos a recibir de la enseñanza y de la instrucción de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, para que nuestras vidas ahora sean readaptadas, si tú le quieres llamar, para que ya no vivamos la vida, como dice Efesios capítulo 2, en cuanto a vuestra vieja manera de vivir, sino para que ahora seamos siervos ¿de quién? De Él. ¿Cuántos entendemos eso? Venimos a ser esclavos ¿de quién? De Él. No del mundo, del Padre, digo de Yeshua. Y sabes, es en ese momento en el que nuestras vidas son cambiadas y son transformadas, son renovadas por medio de Él. Cuando tú y yo emprendemos y entendemos el sacrificio y la obra redentora que Yeshua vino a hacer por nosotros, vino a traer una salvación y una redención ¿para quién? Para todos nosotros. Y aguardamos y anhelamos la redención eterna de nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo sería un tiempo de esclavitud? 6 milenios. Pero había un tiempo, ¿sabes una cosa? De un Shabbat. ¿Sabes? El guardar, yo creo, con eso quiero terminar. El Shabbat, amados, nos habla de un tiempo, ¿sabes? Cuando una persona era siervo de alguien más, dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo, el dueño reposará y descansará, mas su siervo seguirá trabajando. ¿Sí dice eso? No. ¿Sabes? Era el único lugar y el único momento donde el siervo y el amo estaban iguales y los dos tenían una completa libertad. Porque el Shabbat hablaba de un reposo y de un descanso. El guardar el día de reposo, ¿sabes? Guardar el día de reposo, hoy en día o para nosotros, y no es que te pongas así que te exaltes, no, pero sabes, viéndolo de una manera paralela, el día de reposo viene a ser un tiempo de recordar del reposo que el Padre nos ha dado. Cuando tú y yo guardamos Shabbat, estamos recordando el reposo del milenio, si tú le quieres decir, cuando recibiéramos un descanso ¿sobre quién? Sobre nuestras almas, o una libertad sobre nuestras vidas. Eso estamos recordando, guardar el día de reposo, ¿sabes? No es ¿por qué guardas Shabbat? Ah, por religioso no, ¿sabes? Lo guardamos porque la palabra dice, porque es mandamiento, y los mandamientos no fueron quitados. Y dice la palabra que hay bendición cuando tú y yo guardamos el día de reposo. Y ya habrá un tiempo para enseñar acerca de todas las bendiciones que trae el guardar el día de reposo y el día de Shabbat. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das, Padre Yahweh, de servirte. Por la oportunidad, Padre Yahweh, de escuchar tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por hablarnos, tu enseñanza, tu instrucción en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que nuestras vidas fueron hechas para servirte a ti. Y que ahora ya no somos esclavos del mundo, Padre Yahweh, sino que ahora somos esclavos tuyos. Esclavos de un amo, Padre Yahweh, que nos enseñe, que nos instruye cómo guardar, cómo vivir la palabra, cómo vivir la instrucción en nuestras vidas. Y que al recibir esa enseñanza y esa instrucción, nuestras vidas son cambiadas y nuestras vidas son transformadas, son renovadas, para ya no vivir, Padre Yahweh, nuestra vieja manera de vivir, sino ahora vivir de una vida que nuestras vidas puedan ser de tu agrado, donde tú puedas encontrar el agrado, Padre Yahweh, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, receptores, sino hacedores, Padre Yahweh, de ella. Que a través de tu palabra, de tu instrucción, nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean renovadas. Que al tener tu palabra, tu instrucción en nuestras vidas, no podemos guardar el odio, rencor en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestro hermano. De sobrepasar, Padre Yahweh, los límites y ponernos por encima de otros. Sino ayudarnos a entender, Padre Yahweh, que todos somos iguales delante de ti. Pero que el mirar y el amar a nuestro prójimo, estamos guardando tu enseñanza y tu ley, Padre. Porque cualquiera que dice que guarda tu ley, tu Torah, y no ama a su prójimo, Padre Yahweh, tu palabra dice que es un homicida. Ayúdanos a poder tener ese amor, Padre Yahweh, que tú tienes para con los otros. Porque nadie puede dar, Padre Yahweh, algo que no tiene. Mas recibimos, Padre Yahweh, de tu amor, porque tu palabra dice que nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero.
Que ese amor se vea reflejado en amar a nuestro prójimo, en amar a nuestros hermanos. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos en el hueco de tu mano, llévanos en paz y en shalom hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Y que sean tus ángeles, Padre Yahweh, trayendo protección a la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Levantadas, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta hora y que tu nombre sea puesto sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Llevaré Jejai Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isal Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.